Internet es un lugar bastante entretenido. Puede ser el canal directo para comunicación con tus amigos, tener juegos en línea en las que puedes terminar pasando una gran parte de tu día tratando de llegar al siguiente nivel. Y por supuesto, misterios que hacen que todos los usuarios pasen horas y horas tratando de resolver. Pueden ser ARGs, series de terror o misterios que no necesariamente terminan involucrando un lado oscuro del mundo. ¿Es un lugar seguro? No. Bienvenidos a una nueva serie del canal, un lugar donde estaremos explorando un lado bastante único de este mundo en línea, un lado que involucra la investigación de diferentes páginas, foros, videos, redes sociales que cuentan con un trasfondo bastante oscuro. Comencemos. Cada día se vuelve más común poder llegar a tener un alto nivel de amistad con gente desconocida en Internet. Estoy seguro que muchos de los que están viendo este video tienen al menos un amigo en Internet al que le tienen un alto nivel de confianza. Nunca terminas de conocer a una persona. La historia comienza en el famoso foro conocido como Hack Forums, un espacio de internet completamente dedicado a la cultura hacker en línea, llegando a ser el top número 1 cuando hablamos de esta categoría en internet. La página también ha llegado a tener una muy mala reputación debido a ser un lugar donde fácilmente pueden organizar actividad criminal, como el famoso caso de Zachary James, quien usó esta plataforma para vender un software para poder robar información personal en el 2013. Hablar sobre las actividades criminales realizadas en esta página podría llegar a ser un video completamente diferente. Sin embargo, vamos a enfocarnos en un caso en particular. Un caso que involucra un perfil llamado Nokia 2 Mon 2. Un usuario que llegó a ser bastante reconocido dentro de la plataforma debido a su constante actividad en diferentes discusiones y siendo conocido por donar altas cantidades de dinero a diferentes proyectos. Por lo que he podido encontrar, llegó a contribuir con más de $10,000 entre julio del 2009 y septiembre del 2016. No pienso adentrarme en tanto detalle sobre todas las actividades que realizó dentro de la plataforma porque podríamos pasar un buen rato solamente con esto. Sí hay algunas cosas importantes que debo mencionar sobre lo que terminó haciendo dentro de este foro. Nokia 2 Mon 2, como muchos usuarios de este foro, terminó siendo víctima de varias estafas, siendo prácticamente su bienvenida al foro ya que fue estafado el día 1 de creado su perfil. Llegó a pedir ayuda sobre ataques de DDoS, incluso ofreciendo trabajos a cualquier persona que pudiera ayudarlo con este tipo de ataques, ofreciendo desde $500 hasta $700 al mes para quien pudiese ayudarlo. Llegó incluso a pagar $1,500 para poder hackear 3 cuentas de Hotmail. Era un usuario con bastante movimiento y parecía tener cierto interés personal. Y como la mayoría de los usuarios, Nokia 2 Mon 2 nunca reveló su identidad de manera pública, aunque con toda esta actividad muchos usuarios estaban curiosos por saber quién era la persona detrás de este perfil, y fue cuando lograron descubrir algunos errores que cometió dentro del foro. En algunas publicaciones llegó a hacer mención de que se encontraba en Arabia Saudita, tenía muchos intereses en la religión, en la política, y por alguna razón llegó a tener interés en Obama. Y el error más grande que terminó siendo los primeros días de creado su perfil. Como se mencionó hace un momento, el primer día llegó a ser estafado dentro del foro. Esto sucedió porque estuvo interesado en comprar un troyano que terminó afectando su propia computadora.
Esta transacción la terminó haciendo a través de PayPal, una cuenta que tenía su correo personal. La mayoría de sus transacciones iniciales fueron hechas a través de esta misma cuenta. Más adelante terminó cambiando a una cuenta completamente diferente que estaba registrada con el nombre de Nokia 2Mond2. Se descubrió más adelante un gran número de páginas de internet que fueron creadas y registradas bajo su correo principal y más adelante con el nombre de Nokia 2Mond2. Entonces, ¿quién era esta persona? They call him Saudi Arabia's Steve Bannon. Saud al-Qahtani reportedly ran the Saudi journalist Jamal Khashoggi over Skype. During the call, he hurled insult at Khashoggi and wanted him disposed of, saying, "Bring me the head of the dog." Saud al-Qahtani trabajó como asesor del rey Abdallah de Arabia Saudita y del príncipe heredero Mohammed bin Salman. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha identificado a al-Qahtani como cabecilla del asesinato del disidente saudí y periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Como era de esperarse, Nokia 2Mond2, mejor conocido como Saud al-Qahtani, desapareció después de todo lo sucedido. Internet siempre estará lleno de personas extrañas, donde hasta se llegó a crear una categoría específica para este tipo de personas en particular, llamados lolcows, teniendo la siguiente explicación en línea. Son aquellos individuos que se hacen virales en internet por generar risas una y otra vez por el mero hecho de existir, debido a que son muy tontos, ingenuos, groseros, ególatras, raros, excéntricos y o graciosos al mismo tiempo, generando billones de memes ante cada tontería que dicen o hacen, siendo fuentes infinitas de diversión para los usuarios de internet sin querer queriendo. Entonces, ¿quién es Chani y por qué está en este video? Les quiero contar un poco sobre las cosas que Chani ha hecho a lo largo de su estadía en internet, donde cuenta con un canal de YouTube, hace streams y también tiene su cuenta de TikTok. Can I just leave barefooted? Yes, you may. Do you have anything else on you? No, I don't. Can I talk to him real quick? Turn around. I need to pat you down real quick. I have nothing. I don't even have underwear on. This is ridiculous. I get put in jail and he hits me. Ha sido arrestada en varias ocasiones, ha tenido bastantes altercados con la ley, ha tomado muchísimas malas decisiones en su vida, ha tenido un alto consumo de drogas, ha sido desalojada, ha intentado cambiar su nombre y ha tenido múltiples esposos que resultaron en hijos que han sido completamente ignorados con las peores calidades de vida posible. Ha abusado de su esposo Jason, conocido en línea como el Reverendo, quien está en la línea también de convertirse en un lolcow, quien se ha grabado a sí mismo completamente borracho conduciendo para recoger a su hijo de la escuela. Aunque este video lo terminó borrando, pero varios usuarios de internet lograron guardar una copia. No solo eso, se sabe que ambos son completamente racistas, sobre todo Jason, porque él mismo terminó subiendo un video donde habla extremadamente mal de un creador de contenido solamente por su color de piel. La única razón por la que coloco este tema en este video es por la horrible calidad de vida que tienen los hijos de esta pareja. Cuando llegaron a ser desalojados de una de las casas donde se estaban quedando, fotos del estado del hogar fueron subidos a internet, dejando ver al mundo las horribles condiciones a las que eran sometidos. También han subido videos donde claramente se puede escuchar cómo son las clases de abusos verbales que deben vivir día a día. Y lo peor,
Como muchas personas de este estilo, no son capaces de ver lo que están haciendo mal. Todo el mal que les ha sucedido lo culpan a los trolls de internet que han llamado para quejarse incontable cantidad de veces sobre su estilo de vida. Yéndonos ahora más por un lado triste del mundo de internet. DeviantArt y Homestuck son los dos lugares donde inicia esta historia. Estoy seguro que DeviantArt es una plataforma que ya muchos conocen, y tal vez no por las mejores razones posibles. Para los pocos que tal vez no la conozcan, este es un sitio web donde artistas de diferentes partes del mundo terminan subiendo sus creaciones. En esencia, es un lugar que podría solo tratar de dar una mayor visibilidad a los creadores en general, pero como cualquier página de internet, está plagada de... y Homestuck lastimosamente no se queda atrás. Hablando de manera personal, no tenía idea de qué era esto hasta que lo pregunté por Twitter y ustedes me ayudaron a entender mejor todo este mundo. Para no extender tanto el tema, solo diré que se trató de un cómic en línea que inició en el 2009 y que logró tener una comunidad bastante grande y en ocasiones bastante cuestionable. Dentro de DeviantArt se encontraba un perfil con el nombre de Crystals1986, un usuario que se caracterizaba por algo bastante peculiar: tener dedos extremadamente largos. Uno de sus personajes principales tenía el nombre de Handia, que es cuando comenzamos a ver la similitud que llegó a tener con los diferentes personajes de Homestuck, mejor conocido como los trolls, siendo la creación de Crystals lo que la comunidad llama un fan troll, ya que muchos usuarios terminaban creando sus propios personajes tomando como inspiración este cómic. Crystals, que más adelante se sabe que se llama Damien, terminó contando un poco de la historia de Handia diciendo lo siguiente: su historia es que tiene una enfermedad y tiene que estar mucho tiempo en el hospital. Los médicos buscan una cura para ella, así que tienen que conseguir cristales especiales de Alternía que, según dicen, tienen el poder de curar a la gente. Pero los cristales tienen poderes extraños y hacen que sus manos crezcan grandes y de aspecto extraño. Y aunque los médicos intentan detener esto, no pueden encontrar un tratamiento para detener el nuevo crecimiento de la mano o la enfermedad, porque ella sigue enferma y tiene que seguir tocando los cristales para no enfermarse más. Pero eso hace que sus manos crezcan aún más cada vez. Lo que parecía ser una fascinación por parte de Crystals con respecto a este tema en particular hizo pensar a los usuarios de DeviantArt que podría tratarse de alguna inclinación sexual, a pesar de que también llegó a ser bastante abierto con respecto a su asexualidad, también tomándose la libertad de responder varios de estos comentarios reafirmando que no se trataba de algo sexual. También sabemos que Damien nunca llegó a confirmar de qué se suponía que estaba enferma Handia. Incluso en varios de sus dibujos podemos ver cómo logra dibujar de manera correcta muchos de los equipos médicos, por lo que también comenzó a surgir una duda de si en realidad Damien era la persona enferma, ya que también se dibujaba a sí mismo siendo la persona curada por Handia y los cristales curativos. Algo que también podemos llegar a observar a lo largo de sus publicaciones son varias menciones de un amigo con el nombre de Roger. Llega a contar sobre varios viajes o todo el tiempo que llegó a pasar con su amigo y hace bastante mención de una enfermedad que Roger parecía tener llamada síndrome de Marfan. Esta enfermedad, según Google, afecta el corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y los huesos. Las personas con síndrome de Marfan son altas y delgadas y tienen brazos, piernas y dedos largos. El tratamiento puede incluir medicamentos para mantener baja la presión arterial, anteojos o lentes de contacto y cirugía. Esto podría explicar cómo también lograba dibujar de manera detallada los equipos médicos que se llegaban a usar en los hospitales. A través de estas publicaciones sabemos que también se preocupaba bastante por su amigo y fue cuando la actividad de este usuario se había detenido. Con el incremento de la mala reputación que DeviantArt llegó a tener, el arte creado por Crystals1986 llegó a ser conocido, pero por malas razones, llegando a ser la burla de muchas personas. Muchos comentaban cosas negativas sobre lo que Damien hacía y habían otras personas simplemente diciendo que no merecía esa clase de atención negativa, y fue cuando Crystals logró dar
una última y triste actualización sobre el por qué dejó de ser activo. Un comentario decía lo siguiente: ¿estás bien? Ha pasado mucho tiempo. En lo que Damien respondió: Roger murió. Uno de los peores casos que me ha tocado investigar sin duda alguna ha sido el de Junko Furuta, una estudiante japonesa que fue secuestrada, torturada, violada y asesinada por 4 estudiantes del mismo colegio en noviembre de 1988. No pienso entrar en mucho detalle sobre el caso, ya hay muchos videos en YouTube que hablan sobre él. Quiero hacer mención sobre los 4 estudiantes responsables de este caso en particular: Hiroshi Miyano, Yo Ogura, Shinji Minato y Yasushi Watanabe, siendo Shinji Minato el sujeto de interés en este punto. ¿Por qué no puedo reflexionar sobre el vergonzoso incidente de mi niñez y decir que lo que está mal ahora está mal? ¿Qué hay de malo en decir y dar a conocer que no se debe permitir el abuso de la tecnología? Quiero que la gente sepa que muchas personas en todo el mundo están siendo abusadas por este acto criminal. Quiero que los críticos sepan este hecho. Este tweet logró llamar la atención de muchas personas por una razón en particular. Esta es la cuenta de Shinji Minato. ¿Cómo podemos estar seguros de que en realidad se trata de esta persona? Este usuario en muchas ocasiones respondía a tweets donde se le acusaban de crímenes fuertes y en cierta parte terminó defendiendo algunos de los actos que Shinji realizó. En muchas otras ocasiones pedía, y sigue pidiendo a día de hoy, que se olviden del vergonzoso incidente de su niñez, refiriéndose, por supuesto, del caso de Junko Furuta. Parece ser ahora que Shinji Minato se ha vuelto una persona antisistema y ahora está tratando Twitter como una especie de diario de sueños personal. He cometido un delito grave cuando era joven. En cierto sentido, existe el reconocimiento de nombres, así que aproveché ese punto y actué para hacer las cosas más grandes para resolver el problema. Sin embargo, el Poder Judicial presentó un caso de falsificación y fue aplastado. Los abogados también eran los perros del fiscal. Es un estado criminal. Usuarios de internet han estado rastreándolo desde inicios del 2021, tratando de sacar la mayor cantidad de información posible sobre él. Y si aún tienen dudas sobre la veracidad de que esta cuenta es el verdadero Shinji Minato, existe un documento en Google donde se realiza una extensa investigación sobre esta persona y su relación con el perfil de Twitter. Este es el caso que más me preocupaba de colocar en este video. Al inicio coloqué una advertencia sobre contenido sensible, pero me veo en la obligación de volver a hacer esta mención una vez más. Si el abuso infantil se te hace extremadamente pesado, por favor, no sigas viendo el video. A mediados de la década de 2010 empezaron a circular por internet fuertes imágenes que mostraban a un hombre no identificado jugando con Las fotos aparecieron originalmente en 4chan o Death Addict, un foro ya desaparecido. Por obvias razones no voy a mostrar estas imágenes en este video y pido muy fuertemente que tampoco vayan buscando estas imágenes por su propia cuenta. El hombre detrás de estas imágenes fue conocido como el Dr. Guantes, ya que en cada una de estas fotos aparecía con guantes quirúrgicos. Algunos dicen que esta persona trabajaba como un funerario, más exclusivamente de niños, razón por la cual tiene acceso a los cuerpos de una manera tan fácil. Sin embargo, esto sigue en mucho debate. Con casos como estos, lo que uno más espera es que estas imágenes
sean enviadas a la policía o en este caso en particular al FBI para que investiguen el trasfondo y dar con el posible sujeto que realizaba todos estos actos. Y fue lo que pasó. Pero solo nos quedamos con un sabor muy amargo en nuestras bocas cuando la respuesta del FBI fue lo siguiente: no hay nada ilegal sucediendo en estas imágenes, solo es un asunto bastante inmoral. Los usuarios intentaron hacer todo lo posible para poder dar con el hombre, pero no se tuvo suerte alguna. Se presume que el usuario dejó de publicar estas imágenes en foros públicos para seguir publicándolos en la Deep Web, pero estas ya son puras teorías comunes de internet. Hasta la fecha de grabar este video se desconoce quién es la persona detrás de estas fotos. Espero que hayan disfrutado de esta primera entrega de una nueva serie del canal. Quiero dejar la invitación abierta a todos ustedes. Si conocen algún caso como estos, por favor háganmelo saber por mi correo electrónico que está en pantalla. De este modo podré recopilar de manera mucho más fácil los diferentes casos que podría cubrir en otro video. Muchas gracias a todos por ver esto. Esto ha sido Gonsma. Nos vemos en el próximo video.